Después de que el objeto interestelar 3I Atlas entró a nuestro sistema solar, los científicos han estado recopilando todos los datos sobre él. Hasta ahora han descubierto que este misterioso visitante se mueve a una increíble velocidad de 61 km por segundo respecto al Sol, convirtiéndolo en el objeto interestelar más rápido jamás observado en nuestro sistema solar. Recientemente ha comenzado a cambiar de forma drástica. Una masiva atmósfera de gas y polvo que rodea su núcleo se ha vuelto extremadamente pronunciada. Bueno, estas son características típicas de un cometa que pasa cerca del Sol a velocidades absurdas, pero mientras se acerca peligrosamente a Marte, los científicos han descubierto algo absolutamente perturbador que ha dejado atónito a todo el mundo. Los cometas, por lo general, obedecen patrones bastante conocidos. Sabemos que cuando se acercan al Sol, los hielos que los forman se subliman, es decir, pasan de estado sólido a gaseoso, y eso genera esas colas brillantes que vemos en el cielo. Sabemos también que dependiendo de la composición del cometa, esa cola puede tener ciertos colores, pero en general se comportan como se espera. Sin embargo, el 3I Atlas decidió no seguir estas reglas. Primero se presentó como un objeto que brillaba en un tono rojo enigmático, un rojo que no suele estar asociado con los cometas que viajan por nuestro sistema solar. Este detalle por sí solo ya había levantado sospechas. ¿De dónde provenía ese color? Algunos científicos sugirieron que se trataba de compuestos orgánicos complejos, conocidos como tolinas, que al interactuar con la radiación solar pueden adquirir ese tono, pero esta era apenas una hipótesis, porque no existía ninguna certeza, y cuando parecía que el misterio se limitaba a ese curioso brillo rojizo, ocurrió lo impensado. En cuestión de días, la cola cambió abruptamente a un verde brillante, un verde intenso, imposible de pasar por alto, como si el propio cometa quisiera dar un mensaje en código que nadie logra descifrar. Y aquí es donde la confusión crece, porque si los cometas suelen mostrar un color verde debido a la presencia de una molécula llamada dicarbono, ese color tendría que haber estado presente desde el inicio de la sublimación, no tendría por qué aparecer de manera repentina, y menos como un reemplazo del rojo. La transición no fue gradual, fue abrupta, como si se hubiera encendido un interruptor en el espacio. Los expertos están desconcertados porque ningún proceso físico conocido puede explicar un cambio de color tan radical y tan veloz. Algunos incluso han confesado en entrevistas que este tipo de fenómenos los obliga a replantear la forma en la que entendemos la química de los cometas, y ese es justamente el punto. Estamos frente a algo que no encaja, algo que rompe las categorías conocidas, algo que invita a la especulación más arriesgada. Imagina por un momento la magnitud de lo que significa esto. Hablamos del tercer objeto interestelar detectado por la humanidad, después de Oumuamua y 2 y Borisov. Cada uno de ellos fue ya un enigma por sí mismo, y ahora llega este, que decide añadir una capa más de confusión. ¿Qué intenta mostrarnos el cosmos con estos visitantes? ¿Es casualidad que justo en un lapso de apenas unos años hayamos detectado 3 de ellos, cuando antes jamás habíamos visto ninguno? ¿O acaso nuestra tecnología nos está permitiendo descubrir fenómenos que siempre estuvieron allí, ocultos, esperando el momento para sorprendernos? Lo que está claro es que 3I Atlas no es un simple cometa más en el catálogo. Su comportamiento está dejando perplejos a los expertos de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y de observatorios de todo el mundo, que con cada nuevo dato parecen tener más preguntas que respuestas, y eso, lejos de cerrar el caso, lo abre aún más. En este video vamos a seguir el rastro de ese misterio, porque no basta con decir que el cometa pasó de rojo a verde, hay que preguntar por qué, hay que indagar si hay patrones en común con otros visitantes, hay que examinar las hipótesis que han surgido, incluso aquellas que parecen descabelladas, y hay que abrir la puerta a la posibilidad de que lo que está ocurriendo con 3I Atlas sea la primera pista de un fenómeno cósmico mucho más amplio, un fenómeno que quizá aún no logramos comprender, pero que tarde o temprano tendremos que enfrentar. Porque mientras este cometa se acerca a Marte y se prepara para continuar su trayecto hacia la zona interior del sistema solar, la sensación de que algo extraordinario está ocurriendo no deja de crecer. El hecho de que un cuerpo que viene de fuera de nuestro sistema solar exhiba este tipo de comportamientos nos enfrenta con una verdad incómoda, la de que el universo tiene más mecanismos de los que imaginamos, y que los modelos que usamos para explicar los cometas quizás sean insuficientes cuando se trata de objetos que vienen de otros lugares donde la química, la temperatura, la radiación y la historia cósmica son completamente distintas. Es como si un forastero hubiera llegado a una ciudad siguiendo normas que nadie comprende, un visitante con un comportamiento impredecible que desafía las reglas locales, y esa es exactamente la situación con 3I Atlas, un viajero cósmico con señales desconcertantes que parecen enviadas a propósito para llamar nuestra atención.
Lo que más intriga a los astrónomos es que no hay consenso. Algunos opinan que el rojo inicial del cometa sí se debía a materiales orgánicos, mientras que otros piensan que fue algún tipo de interacción con partículas en el medio interestelar, pero todos coinciden en lo mismo: la transición al verde no debería haber ocurrido de esa forma, ni tan pronto, ni tan radicalmente, y eso coloca este caso en un terreno donde los expertos se ven obligados a especular, algo que rara vez hacen de manera pública. De hecho, algunos incluso han preferido no emitir comentarios demasiado concluyentes para no arriesgar su credibilidad, lo que nos da una idea de la gravedad del misterio. Si los científicos prefieren guardar silencio antes que arriesgarse con una explicación, significa que estamos ante un fenómeno que de verdad los está superando. Y aquí es donde entramos nosotros, porque la pregunta no es solo qué significa este cambio de color, sino qué consecuencias puede tener. ¿Es un simple detalle estético en el comportamiento de un cometa, o estamos ante una señal de que estos visitantes interestelares tienen propiedades que podrían alterar nuestro entendimiento del cosmos? Recuerda, estamos apenas en la etapa inicial de la observación de TRES y Atlas, quedan meses de seguimiento, y lo que descubramos podría ir mucho más allá de un cambio de tonalidad. Podría revelar secretos sobre cómo se forman los cometas fuera de nuestro sistema, o incluso sobre las condiciones de los lugares de donde provienen, y tal vez, aunque suene arriesgado, sobre posibles procesos que no encajan en lo que hoy llamamos fenómenos naturales. Lo cierto es que este es el tipo de historia que atrapa porque se encuentra en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, y cada vez que la ciencia se topa con esa frontera, lo que surge no es solo conocimiento nuevo, sino también incertidumbre, y en ese terreno es donde nacen las teorías más interesantes. Por eso este video no busca solo informarte de lo que está pasando con TRES y Atlas, busca abrir un espacio de curiosidad, de duda, de asombro, porque si algo ha demostrado este cometa es que todavía tenemos mucho por aprender sobre lo que hay más allá de nuestro vecindario cósmico, y quizás este sea apenas el inicio de una serie de sorpresas que se desplegarán a medida que el visitante avance en su recorrido hacia el interior del sistema solar. Vamos a explorar por qué este cometa brillaba en rojo, cómo de repente se volvió verde, y lo más importante, por qué este cambio de color podría ser la pista más extraña que el TRES y Atlas nos ha dejado. Quédate, porque lo que viene no es solo un análisis, es un viaje hacia lo desconocido, y lo que se revela en este caso puede cambiar para siempre la manera en la que entendemos a los visitantes interestelares. Cuando hablamos de TRES y Atlas y lo extraño de su comportamiento, no podemos evitar mirar hacia atrás y recordar que no es el primer visitante interestelar que se cruza en nuestro camino. En realidad forma parte de una secuencia que comenzó hace apenas unos años y que cambió la historia de la astronomía moderna, porque antes de 2017 jamás habíamos visto un objeto confirmado proveniente de otro sistema estelar, y de repente empezamos a encontrarlos, uno tras otro, cada uno con su propio conjunto de enigmas, cada uno sembrando más preguntas que respuestas, y cada uno obligando a la comunidad científica a reconocer que el universo es mucho más dinámico y sorprendente de lo que se pensaba. El primero en llegar fue Oumuamua, descubierto en octubre de 2017 por el telescopio Pan-STARRS en Jawa 2. Su nombre en hawaiano significa explorador o mensajero que llega desde lejos, y no podría haber sido más apropiado, porque este objeto fue el primer intruso confirmado del espacio interestelar. Al inicio se pensó que se trataba de un cometa o de un asteroide, pero pronto quedó claro que no encajaba en ninguna de esas categorías, y aquí empieza el misterio, porque su forma era inusual. Algunos cálculos sugirieron que era extremadamente alargado, como un cigarro cósmico de cientos de metros de largo. Otros modelos lo describieron más bien como un panqueque, aplanado y delgado, y lo que desconcertó aún más es que no mostraba la característica más común de los cometas, una cola visible de gas y polvo. Oumuamua parecía moverse sin ese rastro, como si fuera un simple pedazo de roca, y sin embargo, al analizar su trayectoria, se descubrió que había una aceleración no explicada, un empuje sutil que no podía atribuirse solo a la gravedad del Sol, lo que significa que había algo impulsándolo, pero nadie pudo identificar la causa. Este detalle convirtió a Oumuamua en una fuente interminable de teorías. Algunos científicos sugirieron que se trataba de un cometa con un tipo de desgasificación tan tenue que no producía una cola visible. Otros pensaron que quizá era un fragmento de un planeta destruido en algún sistema lejano, y hubo quienes, como el astrónomo Avi Loeb de Harvard, plantearon abiertamente la posibilidad de que fuera un artefacto artificial, una especie de vela solar enviada por una civilización extraterrestre. Esa idea desató polémicas, críticas y debates que siguen hasta el día de hoy, pero lo cierto es que nunca se logró una respuesta definitiva. Oumuamua salió del sistema solar dejándonos solo con especulaciones, y su paso marcó un antes y un después,
porque nos recordó que no somos una isla aislada en el cosmos, que objetos de otros sistemas pueden visitarnos en cualquier momento y que sus características pueden escapar por completo a lo que conocemos. Apenas 2 años después, en 2019, llegó el segundo visitante, Dossi Borisov, descubierto por el astrónomo amateur Gennady Borisov desde un observatorio casero en Crimea. A diferencia de Oumuamua, este sí se comportaba como un cometa clásico, tenía una coma, es decir, esa envoltura difusa alrededor de su núcleo, y una cola visible de polvo y gas. Los estudios mostraron que su composición era parecida a la de los cometas de nuestro propio sistema solar, con agua, monóxido de carbono y otros compuestos típicos, y eso fue sorprendente en otro sentido, porque significaba que los procesos de formación de cometas en otros sistemas estelares podían ser muy similares a los que ocurrieron aquí. Dossi Borisov fue como un punto de referencia, un ejemplo de lo que podríamos llamar un cometa normal aunque viniera de otro lugar del universo. Se convirtió en el objeto interestelar mejor caracterizado hasta ese momento, observado con el telescopio Hubble, con ALMA y con decenas de observatorios terrestres, y cada análisis reforzaba la idea de que, a pesar de ser un forastero, tenía mucho en común con nuestros cometas locales. Y justo ahí radica la importancia de compararlo con TRES y Atlas, porque si ponemos en línea a estos 3 visitantes, las diferencias saltan a la vista. Oumuamua fue un enigma de forma y de movimiento, sin cola y con una aceleración misteriosa. Dossi Borisov fue el visitante predecible, un cometa típico que confirmó que hay procesos universales en el cosmos. Y ahora TRES y Atlas aparece como un híbrido extraño, un objeto que en tamaño puede compararse más con Dossi Borisov, pero que al inicio engañó a muchos astrónomos haciéndoles pensar que se trataba de algo más parecido a Oumuamua, inactivo, sin mostrar signos claros de sublimación. Sin embargo, lo que terminó de sellar su condición de anomalía fue precisamente el cambio de color en su cola, algo que no tiene precedente ni en cometas locales ni en los otros visitantes interestelares que ya conocemos. Piénsalo así, sí, Oumuamua fue el misterio geométrico y dinámico, y Dossi Borisov fue el ejemplo de normalidad cósmica. TRES y Atlas está en un punto intermedio pero con un giro inesperado, porque no se conforma con ser difícil de clasificar, además añade un comportamiento que rompe las expectativas más básicas, al cambiar abruptamente de rojo a verde mientras atraviesa el sistema solar, y esta comparación nos deja una lección clara: cada visitante interestelar que hemos detectado nos muestra un aspecto diferente de lo que puede existir allá afuera, como si cada uno trajera un capítulo distinto de un libro que aún no sabemos leer completo, y cada capítulo no solo informa, también desconcierta, también plantea nuevas preguntas. Una pregunta clave que muchos científicos se hacen es si realmente estos 3 objetos son representativos de lo que hay en el espacio interestelar, o si simplemente hemos tenido la suerte, o la casualidad, de observar casos extremos, porque si los comparamos entre sí parecen 3 caras completamente diferentes, uno sin cola y acelerado, otro con comportamiento normal, y otro con un cambio de color inexplicable. ¿Es esto lo común allá afuera? O más bien estamos viendo rarezas que solo nos hacen pensar que el universo es aún más diverso de lo que imaginamos. Esa duda es fundamental porque de la respuesta depende cómo entendamos la formación y evolución de los sistemas planetarios en la galaxia, y lo cierto es que todavía no tenemos suficientes datos para resolverla, lo que hace que cada nuevo visitante se convierta en una pieza crucial de un rompecabezas gigantesco. Otra diferencia notable entre estos objetos es el nivel de especulación que han provocado. Mientras que con Dossi Borisov todo parecía encajar y los estudios se concentraron en medir con precisión su composición y dinámica, con Oumuamua y ahora con TRES y Atlas la discusión ha estado mucho más cargada de misterio y de teorías alternativas, lo cual nos dice mucho sobre el impacto que tienen en nuestra imaginación, porque no es lo mismo observar algo que encaja en el modelo conocido que enfrentarse a un objeto que rompe todas las reglas. Y ahí es donde los científicos se ven obligados a caminar en la delgada línea entre lo que pueden demostrar y lo que apenas pueden imaginar. Por eso con TRES y Atlas el interés es tan alto, porque al igual que con Oumuamua, su rareza abre la puerta a todo tipo de interpretaciones, algunas prudentes y otras más atrevidas, pero todas con un punto en común: nadie tiene aún la respuesta definitiva. Y no podemos dejar de lado un detalle inquietante: los 3 visitantes han sido detectados en un lapso de tiempo muy corto en términos astronómicos, apenas unos años, cuando se supone que estos encuentros son extraordinariamente raros. Algunos investigadores plantean que tal vez siempre han pasado objetos interestelares cerca de nosotros pero nuestra tecnología no era lo suficientemente sensible para detectarlos. Otros creen que quizá estamos en una región de la galaxia más activa de lo normal, donde por alguna razón estos viajeros son más frecuentes,
y otros incluso sugieren que podría tratarse de una coincidencia que aún no comprendemos, pero el hecho de que en tan poco tiempo hayamos visto 3 casos tan distintos ha encendido la alerta de que tal vez apenas estamos abriendo una ventana hacia un fenómeno mucho más común de lo que imaginábamos. El contraste entre estos 3 objetos sirve como marco para comprender por qué 3 y Atlas es tan fascinante, porque si lo viéramos aislado podría parecer simplemente un cometa raro, pero cuando lo ponemos junto a Oumuamua y 2 y Borisov entendemos que forma parte de una secuencia donde cada pieza es única, y cada una parece haber sido seleccionada por el cosmos para desafiar nuestras ideas, y esa sensación de que hay un patrón oculto detrás es lo que mantiene a tanta gente pendiente de cada noticia sobre el tema, porque no es solo curiosidad científica, es la sensación de que estamos siendo testigos de una serie de eventos que nos están revelando algo más grande, algo que quizá aún no logramos descifrar. Así que mientras seguimos observando a 3 y Atlas, vale la pena recordar a sus predecesores, porque ellos abrieron la puerta a este tipo de debates, y porque la comparación directa nos permite ver con claridad que lo que tenemos ahora no es solo un cometa extraño, es el tercer capítulo de una saga cósmica que apenas empieza a escribirse, y si los 2 primeros capítulos ya nos dejaron con enigmas abiertos, este tercero promete llevarnos aún más lejos en la confusión y en la expectativa, porque todo indica que lo que estamos viendo no es casualidad, sino parte de un proceso que recién empieza a revelarse, un proceso que nos obliga a cuestionar qué otras sorpresas nos esperan allá afuera. Antes de continuar, me encantaría que comentes cuál es la hora en que estás viendo este video. Quiero saber si hay más personas escuchando este tema tan interesante al mismo tiempo que tú. Es muy especial para mí leer tu comentario. Continuemos. Cuando los astrónomos comenzaron a observar a 3 y Atlas desde su entrada al sistema solar, lo que más les llamó la atención fue un detalle que no encajaba en ningún patrón conocido: su cola no brillaba en los tonos habituales que vemos en la mayoría de los cometas, sino en un rojo que parecía anunciar un comportamiento poco común. Esa fue la primera anomalía que encendió las alarmas y que llevó a múltiples observatorios a centrar sus telescopios en este visitante interestelar, porque no se trataba solo de una diferencia estética, se trataba de una pista que podía estar revelando la composición química del objeto y, por lo tanto, de los materiales presentes en el sistema estelar de donde provenía, y eso por sí mismo ya era un motivo de enorme interés científico, pero lo que nadie esperaba es que ese rojo no fuera permanente, porque después de unas semanas de seguimiento ocurrió algo que descolocó a todos: el color de la cola cambió bruscamente a un verde intenso, como si hubiéramos pasado de observar un objeto a encontrarnos de repente con otro completamente distinto, y la pregunta inmediata fue obvia: ¿qué puede hacer que un cometa interestelar pase de rojo a verde en tan poco tiempo? ¿Qué proceso puede producir una transición así sin dejar señales graduales de qué estaba ocurriendo? Lo más desconcertante es que en los registros históricos no existe un caso documentado de un cambio tan abrupto en la coloración de la cola de un cometa. En los cometas comunes del sistema solar, los colores suelen estar asociados a la descomposición de moléculas específicas bajo la radiación solar. El verde, por ejemplo, suele relacionarse con el dicarbono, una molécula que al ser excitada por la luz ultravioleta del Sol emite en esa tonalidad característica, pero en condiciones normales, ese brillo verde debería manifestarse desde el momento en que el cometa empieza a sublimar sus cielos, no aparecer de repente como sustituto de otro color, y mucho menos después de haber mostrado un tono rojizo tan marcado, y es ahí donde la rareza alcanza su punto más alto, porque si bien podemos asociar el rojo a compuestos orgánicos complejos como las tolinas, no existe un modelo aceptado que explique cómo ese brillo puede desaparecer de golpe para dar paso a un verde radiante, sin un proceso intermedio visible. Imagina el desconcierto de los científicos que llevan décadas observando cometas y que saben perfectamente qué esperar cuando un objeto de este tipo se acerca al Sol. De repente ven que todas las referencias que tenían se desmoronan frente a este caso. La cola de 3 y Atlas parecía estar dictando sus propias reglas, y lo más inquietante es que lo hacía sin dar pistas suficientes para entenderlo. Los datos recogidos hasta ahora no bastan para identificar con certeza el mecanismo detrás de este fenómeno, y eso ha llevado a que incluso los investigadores más prudentes admitan que se encuentran ante un dilema sin precedentes, y cuando un dilema de este tipo surge en la ciencia, inevitablemente aparecen teorías, hipótesis, especulaciones y hasta ideas radicales que buscan llenar el vacío de lo inexplicable. Uno de los aspectos que más se discuten es la rapidez con la que se produjo el cambio, porque si la explicación fuera tan simple como que la capa superficial rojiza del cometa se agotó y dio paso a una capa interna rica en compuestos que emiten en verde, lo lógico sería esperar una transición paulatina, una mezcla de tonos, una degradación de un color al otro. Sin embargo, lo que se observó fue un salto abrupto,
casi como un interruptor que cambia de estado, y ese detalle es lo que hace que muchos astrónomos duden de que se trate de un proceso natural convencional, porque los procesos naturales suelen ser graduales, y cuando no lo son, es porque hay factores externos o mecanismos que aún no entendemos actuando en juego. Podría ser que el cometa atravesó una región del espacio con partículas que reaccionaron de manera inesperada con su superficie. Podría ser que la radiación solar en ese punto específico de su trayectoria generó una reacción inusual. Esas son preguntas que están sobre la mesa pero que todavía no encuentran respuestas convincentes. Otro punto interesante es que el color verde en los cometas, aunque común en algunos casos, generalmente se limita a la coma, esa especie de atmósfera alrededor del núcleo, y no se extiende tanto la cola completa, en 3 y Atlas. Sin embargo, el verde se extendió de manera prominente, lo que refuerza la idea de que estamos ante un proceso anómalo. Los espectros iniciales sugieren la presencia de dicarbono, pero la intensidad y la manera en que se manifestó no corresponden al patrón típico. Algunos investigadores han señalado que quizá estemos frente a una combinación de procesos, una interacción entre los compuestos orgánicos rojizos y los hielos internos ricos en carbono, pero incluso esta idea no explica la ausencia de una transición visible, y aquí es donde el enigma se vuelve aún más atractivo, porque cada hipótesis choca con un detalle que la invalida, y eso obliga a seguir observando sin poder cerrar el caso. La comunidad científica, aunque cauta, reconoce que este tipo de fenómenos son oportunidades únicas, porque obligan a cuestionar modelos y a abrirse a la posibilidad de que existan mecanismos que no habíamos considerado. Por ejemplo, la interacción entre radiación ultravioleta y materiales interestelares desconocidos, o la existencia de compuestos que nunca hemos identificado en nuestro sistema solar y que podrían comportarse de maneras inesperadas al calentarse, y aquí es donde la historia de 3 y Atlas se conecta con la importancia de estos visitantes interestelares, porque cada uno de ellos trae consigo la posibilidad de revelar algo sobre la diversidad de materiales y procesos que existen en la galaxia, algo que de otro modo sería imposible de estudiar. Pero volvamos a lo esencial, la cola que cambia de color no es solo un fenómeno visual, es un mensaje en clave que aún no podemos descifrar, y lo que lo hace tan intrigante es la sensación de que estamos ante un suceso que no tiene paralelo. Lo que vemos hoy con 3 y Atlas no tiene un equivalente en la literatura científica, y eso abre un terreno de incertidumbre que fascina y desespera a partes iguales, porque si algo está claro es que la ciencia avanza a partir de anomalías. Cada vez que aparece un dato que no encaja, se abre la puerta a descubrimientos mayores, y la cola de este cometa interestelar es, sin duda, uno de esos datos que no encajan. Algunos investigadores han comenzado a proponer experimentos de laboratorio para tratar de reproducir el fenómeno, intentando calentar compuestos orgánicos mezclados con hielos de carbono bajo radiación ultravioleta intensa, con la esperanza de observar una transición de color semejante, pero hasta ahora ningún experimento ha replicado un cambio tan abrupto. Y eso deja claro que aún falta mucho por entender. Lo que sí está ocurriendo es que se están recolectando todos los datos posibles de 3 y Atlas antes de que se aleje, porque una vez que lo hagan no habrá una segunda oportunidad, y ese sentido de urgencia está impulsando una coordinación internacional de observatorios como pocas veces se ha visto, con telescopios desde Chile, Jaua 2, Canarias y hasta instalaciones espaciales siguiendo cada detalle de su evolución. En medio de todo este misterio, hay frases cortas que resuenan y que no se pueden evitar. ¿Cómo es posible? ¿Por qué ahora? ¿Qué significa este cambio? Y esas son las preguntas que mantienen viva la atención, porque en cada nueva observación existe la esperanza de encontrar una pista que resuelva el enigma, o la inquietud de descubrir que en realidad estamos frente a algo que ni siquiera hemos imaginado, y esa tensión es lo que convierte al caso de 3 y Atlas en una de las historias más atrapantes de la astronomía reciente, porque no se trata solo de entender un cometa, se trata de enfrentarse a la posibilidad de que haya procesos en el universo que hasta hoy no son completamente desconocidos. Lo que sabemos con certeza es limitado. Sabemos que 3 y Atlas mostró un brillo rojizo durante un tiempo, sabemos que después cambió a verde de manera abrupta, sabemos que ese comportamiento no encaja en los patrones habituales de los cometas, y sabemos que hasta ahora no existe una teoría que lo explique por completo. Y esa lista corta de certezas contrasta con la larga lista de preguntas abiertas. ¿Qué hay en su interior que podría causar esta transición? ¿Qué papel juega la radiación solar en este fenómeno? ¿Es un proceso químico desconocido, o estamos ante una interacción con el medio espacial que nunca antes habíamos presenciado? Esas son las interrogantes que seguirán sobrevolando mientras los científicos intentan descifrar el enigma. Y lo más fascinante es que todo esto ocurre mientras el cometa aún está en camino. Todavía falta observar lo que sucederá cuando se acerque más al Sol, y la expectativa es que pueda haber más cambios,
quizás aún más radicales, seguirá brillando en verde, volverá al rojo, cambiará a otro color inesperado. Cada posibilidad está abierta, y cada día que pasa se convierte en una nueva oportunidad de descubrir algo inédito. Por eso la comunidad astronómica no despega sus ojos de TRES y Atlas, porque saben que están ante un espectáculo irrepetible, un espectáculo que podría redefinir la manera en la que entendemos a los visitantes interestelares. En este punto, la frase que más se repite entre quienes siguen de cerca el fenómeno es simple pero contundente: nada de esto tiene sentido, y cuando los propios expertos reconocen que algo no tiene sentido, es porque estamos en la frontera de un descubrimiento. Y esa frontera es exactamente lo que hace que millones de personas estén pendientes de lo que ocurre con este cometa, porque más allá de la ciencia, hay un componente humano inevitable, la necesidad de entender lo que vemos, la necesidad de ponerle nombre a lo desconocido, y TRES y Atlas se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo un solo objeto puede capturar la atención del mundo entero simplemente por desafiar nuestras expectativas más básicas. El misterio de la cola que cambia de color en TRES y Atlas no podía quedarse sin interpretaciones, y como era de esperarse, tan pronto como se confirmó el extraño viraje del rojo al verde, comenzaron a surgir teorías, algunas con bases científicas sólidas, otras más atrevidas y hasta polémicas, pero todas con un mismo objetivo: tratar de llenar el vacío de respuestas que dejó un fenómeno sin precedentes. Y lo primero que hay que entender es que cuando un enigma de esta magnitud aparece, la ciencia ortodoxa suele caminar de la mano con la especulación, porque el conocimiento disponible no siempre alcanza para dar certezas, y entonces entramos en el terreno de las hipótesis que exploran escenarios posibles, incluso los más improbables, y aunque muchas de ellas quedarán descartadas con el tiempo, no dejan de ser fundamentales, porque cada hipótesis nos obliga a pensar fuera de lo establecido, a considerar caminos que de otra manera ignoraríamos, y eso en sí mismo es un motor para el avance científico. Entre las teorías más aceptadas en un inicio estuvo la hipótesis de la composición química en capas, la idea de que la superficie de TRES y Atlas estaba cubierta de materiales ricos en compuestos orgánicos que al sublimarse proyectaban el brillo rojizo, y que, al agotarse esa capa, quedaron expuestos hielos internos cargados de carbono capaces de emitir el característico verde, una explicación elegante a primera vista, pero con un problema evidente: la ausencia de transición gradual, porque lo lógico habría sido observar un degradado, una mezcla progresiva de tonos, y no un cambio tan abrupto como el que realmente ocurrió. Sin embargo, esta teoría sigue teniendo peso porque abre la posibilidad de que el cometa no sea homogéneo, sino un objeto con estructuras químicas complejas, como si hubiera sido construido en entornos distintos y luego ensamblado por procesos gravitacionales en su sistema de origen, un escenario que suena extraño pero que no puede descartarse del todo. Otra teoría, mucho más intrigante, es la que plantea la interacción con partículas exóticas del medio interestelar. Recordemos que TRES y Atlas no se formó aquí, viene de regiones desconocidas de la galaxia, y eso significa que pudo haber atravesado entornos con propiedades químicas o físicas que jamás hemos estudiado de cerca. ¿Qué pasaría si en su superficie se acumularon compuestos inestables que solo reaccionan bajo ciertas condiciones de radiación? Algunos investigadores han sugerido que el cometa podría estar recubierto por materiales sensibles a la luz ultravioleta que, al alcanzar determinada intensidad, desencadenaron una reacción en cadena liberando gases que emiten en verde, y aunque la idea suena cercana a la ciencia ficción, no está tan alejada de lo posible, porque ya sabemos que en el espacio existen moléculas orgánicas complejas que se comportan de maneras impredecibles, y si algo nos ha enseñado la astroquímica es que la rareza es la norma más que la excepción. Pero hay teorías aún más radicales, y una de ellas apunta hacia lo magnético. Algunos astrónomos han planteado la posibilidad de que TRES y Atlas no solo sea sensible a la radiación solar, sino también al campo magnético del Sol, y que el cambio de color sea el resultado de una interacción electromagnética que alteró la manera en que las moléculas en la cola emiten luz, algo semejante a una aurora boreal, pero en movimiento y proyectada hacia millones de kilómetros de distancia. Si esto fuera cierto, estaríamos ante el primer caso documentado de un cometa interestelar que manifiesta un comportamiento casi auroral, un fenómeno que obligaría a replantear no solo la naturaleza de estos visitantes, sino también la dinámica de interacción entre la materia interestelar y el entorno solar, porque significaría que hay más factores en juego de los que hasta ahora hemos considerado. La especulación, sin embargo, no se detuvo ahí, y pronto llegaron teorías que cruzan la frontera hacia lo extraordinario. Algunos investigadores independientes, e incluso entusiastas del tema, han llegado a plantear que TRES y Atlas podría estar compuesto por materiales nunca antes detectados, elementos raros o incluso desconocidos para la tabla periódica,
capaces de emitir luz en frecuencias específicas bajo condiciones extremas. ¿Qué pasaría si la cola verde no es producto de moléculas comunes, como el dicarbono, sino de algo completamente nuevo? La posibilidad de que estemos frente a la evidencia de química interestelar jamás vista es pequeña pero fascinante, porque abriría una ventana a un campo de estudio que podría redefinir lo que entendemos por materia común en el universo, y aunque esta hipótesis carece de pruebas sólidas, la sola idea de que un cometa interestelar pueda ser portador de elementos desconocidos mantiene a más de un científico mirando los espectros con una mezcla de escepticismo y esperanza. En paralelo a las interpretaciones estrictamente científicas, han surgido teorías más audaces que rozan lo especulativo en su máxima expresión. Hay quienes sugieren que el cambio de color pudo ser inducido artificialmente, como si 3 y Atlas no fuera un cometa ordinario sino un artefacto interestelar diseñado para llamar la atención. Y aunque esta hipótesis entra en el terreno de lo polémico, no puede ignorarse del todo en una narrativa sobre teorías especulativas, porque se conecta con un debate más amplio sobre la posibilidad de que civilizaciones avanzadas utilicen objetos interestelares como señales o sondas. La hipótesis de la tecnofirma no es nueva, se aplicó también cuando se descubrió a Oumuamua en 2017, y aunque la mayoría de los científicos descarta la idea de que estemos frente a un objeto artificial, lo cierto es que los enigmas que rompen nuestros modelos siempre dejan espacio para la imaginación, y ese espacio, aunque incómodo para la ciencia ortodoxa, es lo que mantiene viva la curiosidad del público. Otro ángulo interesante lo aportan las teorías astrobiológicas, que proponen que el cambio de color podría deberse a la presencia de compuestos prebióticos que, al ser liberados por el calor solar, mostraron una firma espectral inusual. En este escenario, 3 y Atlas no sería solo un viajero interestelar, sino también un contenedor de los bloques básicos de la vida en su forma más pura, un mensajero cósmico portando ingredientes universales que, bajo la luz del sol, revelaron su existencia con un destello verde. Esta idea, aunque especulativa, conecta directamente con una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Es posible que la vida, o al menos sus componentes esenciales, viajen de un sistema estelar a otro en cometas interestelares? Si así fuera, cada visitante como 3 y Atlas podría ser una semilla cósmica en tránsito, y el cambio de color no sería más que un recordatorio de que la química de la vida podría estar mucho más extendida de lo que imaginamos. En el terreno más técnico, otra hipótesis plantea que lo que vimos no fue un cambio químico real, sino un efecto óptico causado por la interacción de la luz solar con partículas de distinto tamaño expulsadas en momentos diferentes. En este modelo, las partículas rojizas dominaban al principio, pero fueron desplazadas por otras más pequeñas que dispersan la luz en verde. Un juego de óptica a escala cósmica que podría explicar la abrupta transición. Sin embargo, este enfoque tiene sus críticos, porque la intensidad del verde fue tan marcada que resulta difícil justificarlo únicamente como un efecto de dispersión. Aún así, es un recordatorio de que en el espacio, la percepción de los fenómenos depende en gran medida de la geometría, la distancia y la luz, y que a veces lo que interpretamos como un cambio físico es en realidad un truco visual amplificado por la inmensidad del vacío. Lo fascinante de todas estas teorías no es que compitan entre sí, sino que revelan la magnitud del misterio, porque ninguna encaja por completo y todas dejan cabos sueltos, y esa sensación de incompletitud es lo que mantiene el caso abierto, lo que alimenta el debate y lo convierte en un fenómeno único. Porque pocas veces en la historia reciente hemos tenido un visitante interestelar capaz de generar tanto desconcierto, y si a eso sumamos la naturaleza efímera de su paso, la tensión aumenta. Sabemos que cuando 3 y Atlas se aleje, solo quedarán los datos, y esos datos, por muy detallados que sean, quizá nunca logren capturar la complejidad de lo que vimos a simple vista, una cola que cambió de color sin previo aviso, como si el universo hubiera decidido regalarnos un enigma deliberadamente desconcertante. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué hacemos con este tipo de misterios cuando no tenemos respuestas definitivas? La historia muestra que la ciencia avanza en ciclos de incertidumbre, que lo que hoy parece imposible de explicar mañana puede convertirse en una pieza más del rompecabezas cósmico. Pero también nos recuerda que algunos fenómenos permanecen abiertos durante décadas, alimentando teorías sin que ninguna logre imponerse, y es posible que 3 y Atlas se sume a esa lista, quedando registrado como el cometa interestelar que mostró una cola cambiante y que obligó a generaciones enteras a especular sobre lo que realmente ocurrió. En definitiva, las teorías que buscan explicar el cambio de color de 3 y Atlas van desde lo plausible hasta lo extraordinario, desde reacciones químicas en capas internas hasta la posibilidad de elementos desconocidos, desde interacciones magnéticas hasta escenarios astrobiológicos, y aunque la mayoría de ellas será descartada con el tiempo,
Lo cierto es que todas cumplen un papel esencial: mantener abierta la puerta de la curiosidad, porque al final, lo que hace único a este visitante no es solo su rareza, sino la capacidad que tiene de recordarnos que el universo todavía guarda secretos que desafían incluso nuestras mejores herramientas de conocimiento, y esa es, quizás, la lección más valiosa que nos deja este fenómeno, que en el espacio no todo está dicho, y que cada color, cada destello, cada cambio inesperado es un recordatorio de lo mucho que aún nos falta por descubrir. 3i Atlas se ha convertido en uno de los objetos más desconcertantes que la astronomía moderna haya registrado, porque no solo es el tercer visitante interestelar detectado en nuestra historia, sino que además ha roto patrones de una manera tan abrupta que ha dejado a la ciencia en una posición incómoda, obligándola a reconocer que aún no tiene las herramientas para comprender lo que está sucediendo, y esa incomodidad es precisamente lo que lo hace fascinante, porque mientras muchos fenómenos pueden encasillarse con relativa rapidez en modelos conocidos, lo que estamos viendo con 3i Atlas se resiste a encajar en cualquier explicación sencilla, y lo que parecía ser un cometa interestelar más terminó exponiendo las limitaciones de nuestros propios modelos. Esa es la verdadera clave: este objeto no solo nos muestra sus características, también expone lo que no sabemos. Desde el momento en que se observó su cola rojiza, pasando por el viraje repentino a un verde intenso, hasta la imposibilidad de predecir qué ocurrirá cuando continúe su trayecto, 3i Atlas se ha mantenido como un rompecabezas abierto, y aquí es donde se genera el punto más intrigante. Cada visitante interestelar anterior nos dejó con una conclusión más o menos clara. Oumuamua fue clasificado como un objeto con comportamiento asteroidal y composición aún debatida. 2 y Borisov terminó siendo, en esencia, un cometa clásico con características predecibles, pero 3i Atlas ha dejado todo en suspenso, no ofrece certezas, solo interrogantes, y cada día que avanza parece sumar un nivel más de complejidad, como si su propia existencia estuviera diseñada para desafiar a quienes intentan comprenderlo, lo que hace que inevitablemente nos preguntemos: ¿cuántas sorpresas más guarda este viajero en el poco tiempo que permanecerá dentro de nuestro alcance de observación? Una de las lecciones más importantes que deja 3i Atlas es que los visitantes interestelares no pueden ser reducidos a simples curiosidades astronómicas. Su presencia no solo aporta datos puntuales, sino que obliga a replantear la visión global de cómo entendemos la formación y evolución de los sistemas planetarios, porque cada uno de ellos es una muestra directa de procesos que ocurrieron en lugares lejanísimos de la galaxia, y lo que este cometa nos ha mostrado es que la diversidad de comportamientos puede ser mucho mayor de lo que suponíamos. Lo que hasta ahora parecía una excepción, hoy se convierte en la posibilidad de que lo extraordinario sea más común de lo que creíamos. Y si 3i Atlas es solo uno entre miles o millones de objetos similares que cruzan la Vía Láctea, entonces la pregunta se hace inevitable: ¿qué más nos estamos perdiendo por no detectarlos a tiempo? 3i Atlas no solo plantea un enigma científico, también expone una fragilidad tecnológica, la de nuestra incapacidad para registrar de manera exhaustiva a estos visitantes. Lo que sabemos hasta ahora proviene de observaciones limitadas, fragmentadas y con instrumentos que, aunque avanzados, no están optimizados para estos fenómenos, y eso implica que gran parte de la historia de este cometa puede estar escapándose sin que podamos detenerlo. Literalmente estamos viendo solo la superficie de un misterio que probablemente tenga raíces mucho más profundas, y esa falta de información es lo que amplifica tanto el desconcierto como la especulación, porque todo lo que ignoramos se convierte en un espacio donde cualquier hipótesis puede encajar, y mientras no tengamos más datos, esas hipótesis seguirán vivas. Pero más allá de la falta de respuestas inmediatas, lo que hace tan relevante a 3i Atlas es su capacidad para recordarnos que la ciencia no es un conjunto de certezas inamovibles, sino un proceso en constante construcción, y este objeto funciona como un recordatorio de que los fenómenos más disruptivos no son necesariamente aquellos que confirman lo que ya sabemos, sino aquellos que nos obligan a admitir lo que no entendemos, y eso tiene un impacto enorme, no solo en la comunidad científica, sino también en el público general. Porque cuando un visitante interestelar aparece con un comportamiento tan extraño, la curiosidad no se limita a los laboratorios ni a los telescopios, sino que despierta preguntas en millones de personas que jamás habían prestado atención a un cometa antes, y de repente todos quieren saber por qué un objeto cambió de rojo a verde de la noche a la mañana. Esa fascinación colectiva es otro de los grandes logros de 3i Atlas, porque lo convierte en un fenómeno cultural además de científico, un tema de conversación que trasciende fronteras y que se inserta en el imaginario popular, y esto es importante porque no se trata solo de un objeto lejano, se trata de cómo los humanos respondemos ante lo desconocido, cómo tratamos de explicar lo que no tiene explicación inmediata,
Y como la incertidumbre puede ser tan poderosa como cualquier certeza, y este cometa ha logrado eso, despertar un interés global en un tema que normalmente estaría reservado a un nicho de especialistas, lo que significa que su legado no será únicamente académico, también será social, porque logró poner la ciencia en el centro de la atención pública, y eso siempre deja una huella. Claro que todo esto nos lleva a la pregunta inevitable: ¿qué pasará cuando TRES y Atlas se aleje y quede fuera de nuestro alcance de observación? ¿Quedará como una anécdota más, un cometa extraño que no pudimos explicar en su momento, o será recordado como el visitante interestelar que cambió por completo nuestra manera de estudiar estos fenómenos? La respuesta depende en gran medida de lo que los científicos logren descifrar en los próximos meses, porque el tiempo corre en su contra, y cada día que pasa la oportunidad de obtener datos se reduce, lo que significa que estamos en una especie de carrera contra el reloj, una carrera en la que cada espectro, cada medición, cada análisis puede marcar la diferencia entre tener pistas sólidas o quedarnos con un enigma abierto por décadas. Y mientras tanto, la comunidad científica mantiene la atención dividida entre lo que observan y lo que imaginan, porque cada hipótesis que se plantea, cada modelo que se ajusta y cada simulación que se ejecuta, tiene detrás la presión de no repetir el mismo escenario que ocurrió con Oumuamua, un objeto que dejó más preguntas que respuestas y que aún hoy sigue siendo tema de debate. Nadie quiere que TRES y Atlas se convierta en otro caso inconcluso, pero al mismo tiempo, esa posibilidad está siempre presente, y lo paradójico es que esa misma incertidumbre es lo que lo hace tan cautivador, porque si al final todo se resolviera de manera simple, perdería gran parte de su atractivo. En cambio, mientras siga desafiando explicaciones, continuará siendo motivo de atención y especulación. Este es el momento en que la ciencia muestra su lado más humano, porque no importa cuán sofisticados sean los instrumentos ni cuán complejas las teorías, al final lo que se esconde detrás de TRES y Atlas es la misma sensación que han tenido los seres humanos desde que miran el cielo, la de enfrentarse a algo que no comprenden y que despierta más preguntas de las que resuelve. Y esa emoción, esa mezcla de desconcierto y asombro, es lo que lo convierte en un fenómeno irrepetible, y por eso la pregunta que queda no es solo científica, también es existencial. ¿Cuántos más como él existen allá afuera? ¿Cuántos enigmas viajan por el espacio interestelar esperando cruzarse con nosotros? Y sobre todo, ¿qué tan preparados estamos para recibirlos? TRES y Atlas no será recordado únicamente por el cambio de color en su cola, sino por todo lo que ese fenómeno desencadenó: un desafío a la ciencia establecida, un recordatorio de nuestras limitaciones tecnológicas, una fuente de teorías que van desde lo plausible hasta lo radical, y un catalizador de curiosidad a escala global. Y ese conjunto de factores es lo que lo convierte en algo más que un cometa, lo convierte en un símbolo, un recordatorio de que el universo aún guarda secretos capaces de sorprendernos cuando menos lo esperamos, y que incluso en la era de la exploración espacial y la astrofísica de vanguardia, todavía existen fenómenos que nos obligan a volver al punto de partida, a reconocer que lo desconocido sigue siendo vasto y que nuestra aventura apenas comienza. Y la gran pregunta queda abierta: ¿qué más puede mostrarnos este viajero interestelar antes de desaparecer en la oscuridad del espacio profundo? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que cada segundo que pasa bajo observación es un segundo que puede redefinir lo que creemos saber del cosmos, y ahí radica su poder, porque mientras siga en nuestro cielo, aunque sea por un breve instante en la escala cósmica, TRES y Atlas continuará siendo el cometa que desafía a la ciencia.